Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la capacitación de esta noche. En contados minutos vamos a dar inicio. Bueno, Luis Sebastián, buenas noches, bienvenido. Ya estamos viendo las diapositivas. Podemos iniciar, son las 7:30 de la noche. Podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenas noches, doctora. Espero que se encuentre bien y todos se encuentren bien. Ya presento las diapositivas. Muchas gracias. Listo, compañero. Bueno, mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Salazar Gómez. Soy el químico farmacéutico de la institución. En este caso, pues se va a hacer una retroalimentación de diferentes temas como tal que pertenecen o se están dando básicamente por una visita que tuvimos del instituto donde se identificaron unos hallazgos, ¿listo? Dentro de los diferentes hallazgos encontrados, obviamente hay que generar un plan de acción. Dentro de este plan de acción, una de las principales acciones es la capacitación a todo el personal, donde se incluye personal asistencial, enfermeras, médicos auxiliares, especialistas, etcétera. ¿Listo? Servicio farmacéutico, etcétera. Básicamente todas las áreas, ¿listo? Dentro de los primeros hallazgos encontrados por el Instituto Departamental de Salud de Nariño el jueves pasado, se identificó que en la institución todavía estamos presentando falencias al momento de realizar un adecuado manejo de los medicamentos de control especial. ¿En qué sentido? Básicamente todavía estamos presentando falencias en la prescripción por parte de algunos médicos y especialistas. ¿Listo? Se identificó que los formatos de medicamentos de control especial, habían algunos formatos que se estaban prediligenciando, lo cual no se debe hacer. ¿Listo? ¿En qué sentido se estaba prediligenciando? Pues se evidenció que el médico formulador realizaba o pedía el formato, ¿sí? Y realizaba o diligenciaba la información del médico como tal, todo lo que es información profesional, nombre, cédula, etcétera, y no tenía una información todavía de a qué paciente le iba a formular los diferentes medicamentos de control especial. ¿Listo? Entonces, tenemos que aclarar que el llenado de los diferentes talonarios de medicamentos de control especial tiene que hacerse en el orden en el que está escrito el talonario, ¿listo? En el que primero me pide la información del paciente, posterior la información del medicamento que vamos a solicitar para el paciente, luego pues la información ahí sí del médico y por último la información del prescriptor, ¿listo? Entonces, para, digamos que mejorar nuestro conocimiento sobre esta área y evitar seguir cometiendo o incurriendo estas faltas, se va a recapacitar a todo el personal. Cabe resaltar que ya el Instituto Departamental de Salud, a través del Fondo Rotatorio de Superpacientes, nos ha hecho llegar diferentes tipos de infracciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las infracciones se cometen de forma seguida, así se genera el plan de acción, ya por parte de la institución puede ser sancionada. ¿En qué sentido? Puede ser sancionada el especialista o médico formulador puede ser sancionado, inclusive pues la clínica como tal, de forma económica e inclusive algunos médicos
se ha visto los casos según el tipo de infracción en el que han perdido la tarjeta profesional. ¿Listo? Y no queremos eso en la institución. Queremos hacer un adecuado manejo de los medicamentos de control especial. Son medicamentos, pues, que en el departamento de Nariño, ¿sí? Sabemos que está teniendo un control estricto, ¿vale? Porque tienen un potencial de abuso y dependencia y por medio de estos medicamentos se crean sustancias psicoactivas o sustancias recreativas. ¿Listo? Entonces, para entrar en contexto, los medicamentos de control especial, como nos dice la resolución, ¿cuál es la resolución que los rige? La resolución 1478 de 2006. Entre el concepto básico nos dice que los medicamentos de control especial son los que por su potencial de causar abuso y dependencia son restringidos en su comercialización, por lo que su venta es exclusivamente bajo fórmula médica. ¿Bajo qué? Fórmula bajo recetario de medicamentos de control especial. Dentro de la misma resolución nos establece un objetivo y diferentes definiciones que es importante conocer. El objetivo de la resolución es estandarizar el manejo de los medicamentos de control especial, garantizando su uso adecuado y con fines médicos. Obviamente también con el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional. Dentro de las diferentes definiciones más importantes tenemos que es un abuso. Abuso es el uso indebido, que en este caso de sustancias, ¿vale? Sustancias que psicoactivas, que está relacionado también al concepto de estupefaciente. Estupefaciente es la sustancia con alto potencial de dependencia y abuso, ¿sí? El Fondo Rotatorio de Estupefacientes es la entidad como tal que nos rige a nosotros. Sebastián, ¿Sí? es que no está pasando la diapositiva. ¿No están pasando Ahí las sí. diapositivas? Ahí ya. A ver, qué pena. Ok, revisemos. Meto la pantalla. ¿Cómo dice? Ujú. Listo. A ver, voy a pasar la diapositiva, porfa. ¿Me pueden ayudar si se está cambiando? Sí, ¿Sí? señora, ahí ya. Listo, fantástico. Sí, bueno, disculpen, no, pues no me di cuenta de ese pequeño fallo. ¿Listo? Bueno, como continuaba diciendo, dentro de los diferentes conceptos importantes está el Fondo Rotatorio de Estupefacientes, que es básicamente la oficina encargada dentro de la Secretaría o del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en este caso que nos vigila como IPS, que realiza seguimiento y controla a las entidades públicas, privadas y personas naturales que procesen, manipulen, fabriquen, sinteticen, distribuyan y vendan cualquier sustancia sometida a fiscalización o medicamentos de control especial. ¿Listo? ¿Qué es el monopolio del Estado? Cabe resaltar que tenemos un listado amplio de diferentes medicamentos de control especial que manejamos en la institución. Pero dentro de estas diferentes moléculas hay unas explícitas que solamente puede fabricar, ¿sí? Y solamente puede vender el fondo rotatorio de estupefacientes. A esto se le llama monopolio del Estado. ¿Qué quiere decir? Que solo el Estado es el único que puede vender esta sustancia y puede fabricar esta sustancia. ¿Listo? Recetario oficial, todos conocemos básicamente, es el documento que pues es entregado a través del servicio farmacéutico, que contiene una hoja rosada, una hoja azul y una hoja blanca en el que se hace la formulación de medicamentos de control especial. Básicamente nos dice que es el documento oficial autorizado por la entidad competente de carácter personal e intransferible que utilizan los prescriptores de salud. ¿Qué quiere decir esto? Por medio de esta resolución y de este concepto, que el recetario oficial solo lo puede manipular, solo debe escribir en el recetario oficial de prescripción de medicamentos de control especial el médico formulador. Y en este caso, pues al final de la dispensación, el regente de farmacia o el auxiliar de farmacia dispensador. ¿Listo? Pero ¿quién es el único que puede hacer la formulación de medicamentos de control especial? Los médicos, ¿sí? Vale. Bueno, como les comenté anteriormente, hay diferentes sustancias que son sometidas a fiscalización por parte del Estado, ¿sí? Y se conocen como sustancias monopolio del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el Estado las puede fabricar por medio del Fondo Rotatorio de Estupefacientes y solo se pueden adquirir por medio del Fondo Rotatorio de Estupefacientes. Para que pues las conozcan, son básicamente el fenobarbital, la hoja de coca y sus derivados, la hidromorfona, morfina, meperidina, elixir peregórico, metilfenidato, metadona,
opio e hidrato de cloral. ¿Listo? Esas son las diferentes sustancias que solamente fabrica el Fondo Rotatorio de Estupefacientes. Dentro de los diferentes artículos de esta resolución, porque son muchísimos, los artículos más importantes en este caso para nosotros como IPS y para el caso en el que queremos nosotros conocer cómo hacer un adecuado manejo, tenemos los artículos 77, 78, 79 y 87. Los artículos 77, 78 y 79 nos dice qué debo hacer yo en caso de pérdida de alguna sustancia sometida a fiscalización o algún medicamento de control especial. ¿Listo? Nos dice que en caso de que alguna persona, si algún enfermero, algún regente de farmacia, algún químico farmacéutico, algún médico, se le pierda algún medicamento de control especial, ¿qué debe hacer inmediatamente? Hacer una denuncia ante la fiscalía y posteriormente anexar esta denuncia a un correo, por medio de un correo al Fondo Rotatorio de Estupefacientes para hacer conocer al Fondo Rotatorio de Estupefacientes, pues que se perdió una sustancia, ¿listo? E institucionalmente nosotros, ¿sí? Como institución tenemos que hacer una investigación de qué pudo pasar en esta situación, ¿listo? El artículo 78 ya nos habla de qué debemos de hacer nosotros cuando se quiera dar de baja alguna sustancia. ¿En qué sentido? De pronto, no sé, tenemos un Midazolam que generalmente él es de color transparente, pero está amarillo, quiere decir que no cumplió unas condiciones de calidad adecuadas, no se le puede administrar al paciente, pues se tiene que dar de baja. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como servicio farmacéutico? Realizar un escrito donde le pedíamos permiso o autorización al Fondo Rotatorio de Estupefacientes para realizar la destrucción de este producto. E igualmente, en el caso de algunos pues, medicamentos de control especial que se venzan, sabemos que hay productos que se nos pueden vencer. ¿Por qué? Pues porque no se usan, ¿vale? O pues tiene una fecha de vencimiento muy corta y no se usaron según las cantidades solicitadas. ¿Listo? Cuando nosotros queramos hacer una destrucción de sustancias sometidas a fiscalización de medicamentos de control especial, igualmente tenemos que hacer una solicitud al Fondo Rotatorio de Estupefacientes para que ellos vigilen esa destrucción de medicamentos de control especial. Tenemos que informar en la hora, la fecha, el lugar, etcétera, donde se va a destruir esos medicamentos con un acta. Listo, esto va junto al área ambiental. Y por último, pues el artículo 87, que nos habla de que en caso de que se pierda, ¿qué? Los recetarios, la hoja blanca, azul o rosada, cuando se nos pierda algún consecutivo, algún recetario de medicamentos de control especial, igualmente tenemos que hacer una denuncia ante la fiscalía y anexar por medio de un correo la denuncia de la fiscalía al Fondo Rotatorio de Estupefacientes, pues, y hacer una investigación institucional. ¿Listo? Ya hablando relacionado al artículo 94, nos establece un punto muy importante que tenemos que cumplir como servicio farmacéutico, que nos habla que nosotros, como servicio farmacéutico y el director técnico del servicio farmacéutico, en este caso Antonio Mendoza, tiene que realizar un informe de todos los medicamentos de control especial que se dispensaron en la institución durante el mes anterior, ¿vale? Que es de control especial, ¿listo? Y el artículo 96 y 97 nos habla de las diferentes faltas graves, ¿listo? Que las faltas sometidas en un manejo inadecuado de los medicamentos de control especial, pues se pueden clasificar como leves, graves y muy graves. Dependiendo del tipo de gravedad de la falta, va a haber una sanción, ¿sí? A la institución, al químico farmacéutico o a la gerente directa misma y al médico prescriptor. Sí, cabe resaltar que ya hay casos aquí en el departamento de Nariño donde pues profesionales de medicina han perdido su tarjeta profesional. Sí, eso es lo que no queremos en este caso, por eso queremos que todos realicemos una adecuada adherencia a todos los procedimientos y a todos los protocolos. ¿Listo? También nos dice el artículo 97 que constituiría una falta grave y administrativa serán sancionadas en los términos previstos en el artículo anterior. Ya relacionadas a las faltas graves, ¿sí? Nos dice que hay diferentes tipos de faltas graves. Una de las principales faltas graves es no aportar a las entidades o personas responsables los informes que están obligados a suministrar. ¿Qué quiere decir eso? Que si el servicio farmacéutico no envía al Fondo Rotatorio de Estupefacientes este informe los primeros 10 días de cada mes, se constituye una falta grave, ¿vale? Otra falta grave, no disponer de existencias mínimas de medicamentos de control especial. ¿Quiere decir esto? Pues que si
sabemos que en la institución se gastan 1000 unidades mensuales de medicamentos de control especial de midazolam, por ejemplo, y no contamos con esas 1000 unidades para ese mes, nosotros como servicio farmacéutico podemos ser sancionados. Otra falta grave es dificultar la labor inspectora mediante cualquier acción o omisión. Cuando el fondo rotatorio de estupefacientes esté realizando las funciones de auditoría y nosotros no entregamos información, en este caso ellos pues se rigen a este artículo, a este punto, para hacernos una sanción pues dura, ¿listo? Otra falta grave es no cumplir correctamente con los datos y advertencias que debe contener la prescripción de medicamentos de control especial. Esto es uno de los ítems por los cuales el Fondo Rotatorio de Estupefacientes se rige para, pues, sancionarlos cuando no se diligencia adecuadamente un recetario de medicamentos de control especial. Entonces, ¿qué nos dice básicamente? Que nosotros o el médico prescriptor debe llenar todos los datos, no pueden quedar celdas vacías en el recetario de medicamentos de control especial. ¿Listo? Otra falta grave, no registrar los movimientos de sustancias como tal de medicamentos de control especial, vender al detalle medicamentos de control especial. Nosotros, como servicio farmacéutico, no podemos vender medicamentos de control especial, no conservar los medicamentos bajo las condiciones de almacenamiento exigidas. ¿Quiere decir esto? Pues cuando sabemos que en los carros de paros tenemos medicamentos de control especial. Si no se diligencia adecuadamente el registro de temperatura, humedad, estamos incurriendo en una falta grave. No dispensar medicamentos de control especial con más de 15 días, que quiere decir esto, que nosotros como servicio farmacéutico solo aceptamos fórmulas de medicamentos de control especial con hasta menos de 15 días de haber sido prescrita. Y por último, entregar al cuerpo médico, entidades, aseguradores de planes de beneficio IPS, muestras médicas. Nosotros no podemos dispensar muestras médicas. ¿Listo? Ya el artículo 89 nos establece cuáles son los datos principales que debe tener todo recetario de medicamentos de control especial. En general, ¿qué nos dice? Que todos los ítems deben ser diligenciados. No puede haber celdas vacías. No establece que estos recetarios tienen que tener una codificación, nombre de prescripción, dirección, teléfono, fecha de expedición de la prescripción, nombre del paciente, dirección como tal del paciente, la información del medicamento y la firma del prescriptor con su respectivo número de registro por profesional. ¿Listo? En el artículo 90 ya nos establece que la fórmula médica debe ser solamente para prescribir medicamentos de control especial. ¿Ya? Bueno, ya conociendo toda la información que nos dice esta resolución, sí, en forma resumida, porque es una resolución muy extensa, yo los invito a que todos, por favor, todo el personal médico, enfermera, auxiliares, lean esta resolución, vean las diferentes faltas que podemos cometer, cómo evitar cometer estas diferentes faltas, por favor. Lo recomiendo pues a que lean. Aquí tenemos las diferentes infracciones que hemos cometido como clínica, ¿sí? Cada uno de los diferentes médicos, desde el servicio farmacéutico también se ha incurrido a diferentes faltas. Evidenciamos que en diferentes recetarios no se ha llenado la información de diagnósticos, de fecha de despacho, que ha habido errores en diligenciar las cantidades prescritas, etcétera. ¿Listo? Entonces es importante, por favor, cada vez que realizamos un formulario de medicamentos de control especial, lo revisemos. ¿Por qué? Porque aquí puede estar en juego la tarjeta profesional desde el médico hasta el regente de farmacia. ¿Listo? Aquí tenemos diferentes talonarios con errores. Obviamente que vemos que no llenaron la información en el primer talonario, no llenaron la información de diagnóstico, en el segundo, en el tercero no llenaron la información de la entidad, etcétera. ¿Listo? Y aquí como tal los diferentes medicamentos de control especial que manejamos, ¿vale? Entonces es importante, por favor, aclarar, este plan de acción se tiene o se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque no estamos llenando adecuadamente este talonario. No podemos prediligenciar el talonario, ¿listo? Tenemos que llenar la información desde el inicio hasta el final, ¿sí? No podemos dejar celdas vacías. Nosotros como servicio farmacéutico hacemos también auditorías, pero pues en ocasiones se nos puede ir algún error, ¿listo? Somos humanos también. Bueno, siguiendo con el plan de acción, también se encontraron unos hallazgos relacionados al manejo de los gases medicinales dentro de los servicios asistenciales. ¿Qué se identificó básicamente? Se identificó
que en algunos servicios estaban usando cilindros de oxígeno medicinal, ¿sí? Y estos cilindros no estaban protegidos con la cadena, ¿sí? No estaban cubiertos con la cadena, no estaban siendo almacenados adecuadamente, estaban juntos lo que son gases medicinales y gases industriales, lo cual la resolución no me lo permite, ¿listo? Ya relacionado a gases medicinales, conociendo el concepto básico, ¿sí? de gases medicinales, constituido por uno o más compuestos aptos para entrar en contacto directo con el organismo humano de concentración conocida. ¿Listo? Aquí tenemos diferentes gases medicinales que manejamos en la institución. ¿Cuáles son? Oxígeno medicinal, aire medicinal y manejamos nitrógeno. Para tener claro, pues todo en la institución hemos visto, ¿sí? Que a algunos pacientes se le suministra o aire medicinal o oxígeno medicinal. Hay que tener claro o identificar de qué color son los no, las diapositivas no están pasando. ¿no? Bien. ¿No Ya pasan se ahora? manejó en eso allí. Continuemos para ver si pasa. Ahí ya. ¿Ya? Por aquí voy. Sí. Listo, bueno. Doctora Liliana. Dígame, doctora Emily. Hola. Buenas Sí. noches. Hola, qué pena. Lo que pasa es que me están escribiendo entrar a la capacitación. Me está escribiendo el doctor Sarama y la doctora Cristina Fajardo. Volví en este momento a enviar el link, pero no sé, me dicen que no, que lo saca, que no pueden ingresar. No sé ahí cómo podemos hacer. No sé si se puede presentar por YouTube. No sé si pues para que ellos puedan asistir a la capacitación, porque es importante. No sé cómo podamos hacer. Gracias. Doc, sí. ¿Será que la podemos transmitir por YouTube? Sí, por YouTube Sí. se está transmitiendo. Se está transmitiendo, ya les vamos a compartir el link. No se preocupen, continuemos, por favor. Ah, listo, bueno, gracias, Doc. Sí, la idea es que pues que todo el personal esté informado y la idea es que todos estemos en el mismo contexto, con la misma información relacionada a todo el plan de acción. ¿Listo? Claro que sí, voy a Bueno, compartir. incluyendo Perdón, especialista, médico, qué etcétera. Bueno, pena con ustedes, pero ellos podrían ver la capacitación desde el principio si la ponemos por YouTube. Claro que sí, ya acabo de, en el chat de Talento Humano, acabamos Doctora Emily, de copiar el link. ellos pueden ver desde el principio por YouTube cuando termine la capacitación y quede publicada, pero en el momento como se está transmitiendo en vivo, empieza desde donde estamos ahorita. Perfecto, muchas gracias. listo, vale, muchas gracias. Entonces sí, pues los que quieran repetir, obviamente para la evaluación, pueden repetirla cuantas veces quieran en YouTube. Bueno, continuando con el manejo de los gases medicinales, decía que había un mal almacenamiento como tal de estos gases medicinales. ¿En qué sentido? Pues no se estaba cumpliendo, ¿sí? Cuando se estaba utilizando el oxígeno, el oxígeno medicinal, no tenía cadena como tal. ¿Y esto qué? Pues puede provocar que el cilindro se caiga y presente un daño para el paciente o un daño para la institución. ¿Listo? Un accidente. Bueno, es importante conocer los diferentes colores de los cilindros de gases medicinales. ¿Listo? Los cilindros de gases medicinales se identifican de la siguiente manera. El oxígeno medicinal es completamente blanco. El cilindro es completamente blanco. El cilindro de aire medicinal es blanco en la parte superior, en la cabeza le llamamos, y es negro en todo el cuerpo. ¿Listo? Y el cilindro de nitrógeno es completamente negro, ¿vale? Entonces, tengan claro
esto, por favor, oxígeno medicinal totalmente blanco, aire medicinal blanco en su cabecita y negro en el resto del cuerpo, y nitrógeno completamente negro. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de los puntos más importantes relacionados al uso o al manejo de estos gases medicinales, tenemos que ver el transporte. ¿Sí? ¿Qué nos dice o recomendaciones la resolución? Que siempre se debe transportar los cilindros con su tapa protectora, ¿vale? De la válvula. ¿Para qué? Pues para evitar que si se cae este cilindro, esta tapa me proteja la válvula, porque si la válvula se rompe, pues es como una especie de bomba. Sabemos que es un gas que está a altas presiones. Otra recomendación es que cuando se abra la válvula del cilindro no se interpongan las manos en el flujo de gas, porque nos puede generar un daño en las manos. No hay que dejar caer los cilindros ni permita que se estrellen unos contra otros. Por eso mismo, ¿listo? ¿Por qué? Porque puede afectar la válvula. Utilizar la carretilla adecuada y aseguremos correctamente. Siempre para transportar un cilindro de gas medicinal debemos transportarlo en la carretilla, no se debe montar al hombro, no se debe llevar solo en las manos, porque hay mayor riesgo de que se caiga este cilindro, ¿listo? He visto personal que lleva el cilindro de gases medicinales, así sea la balas de un métrico, la lleva en la mano. No, por favor, siempre se debe llevar con el carrito de transporte. ¿Para qué? Para evitar accidentes, por favor, porque aquí en este caso, pues, podemos tener una afectación a nuestra propia salud. Nunca se debe coger los cilindros de la válvula para transportarlo. Básicamente, ¿por qué? Pues la válvula se nos puede romper y generar un daño. Y en general, la grasa y el aceite al contacto con el oxígeno puede causar ignición. Entonces, no debe almacenarse estos cilindros de gases medicinales junto a fuentes de aceite o de grasa. ¿Listo? ¿Qué se debe hacer en caso de que presente un escape de los gases medicinales? Primero, pues apagar inmediatamente cualquier llama abierta u otra fuente de calor. ¿Sí? Si tenemos alguna llama cerca de alguna estufa, etcétera, debemos alejar ese cilindro de esa estufa porque la explosión es inminente. Otro, debemos cerrar la válvula del cilindro si, obviamente, si hay un daño en la red. Si vemos que en la red interna de la institución hay una fuga, se debe cerrar la válvula como tal del cilindro. ¿Listo? Se debe abrir las ventanas. ¿Para qué? Para que el cilindro salga a un área más amplia. ¿Listo? Y cuando el escape en un cilindro no se pueda controlar, al cerrar la válvula del mismo se debiera llevar igualmente el cilindro a un lugar ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición. ¿Listo? En general lo que queremos ¿qué? Evitar daño a la salud del personal asistencial, del personal que maneja los cilindros, inclusive de los pacientes e infraestructura de la clínica, porque sabemos que es un gas que está a altas presiones. Bueno, ¿cómo se debe almacenar los cilindros de gases medicinales? ¿Cómo se debe almacenar? Si nosotros, dentro del servicio farmacéutico, tenemos un área específica de almacenamiento de estos cilindros, donde, como podemos, cilindros de nitrógeno identificados, cilindros vacíos identificados, cilindros de oxígeno identificados y cilindros de aire medicinal identificados, ¿vale? Todos estos cilindros tienen que estar separados, los de aire medicinal separados con los de oxígeno y, obviamente, cubiertos por, se me olvidó esto, por medio de una cadena, ¿listo? ¿Para qué? Obviamente, pues, para evitar que se nos caiga estos cilindros. Igualmente, de esta misma forma, cuando tengamos cilindros de gases medicinales en la institución, siempre deben estar con su cadena protectora. ¿Listo? Y si tenemos cilindros vacíos, no deben estar mezclados con los cilindros llenos. ¿Vale? Por eso igualmente se generó un plan de acción dentro del área principal de quirófano, que es pues donde se maneja bastante el nitrógeno, el aire medicinal y el oxígeno para diferentes equipos. En este caso, en el plan de acción se incluye de que cuando se gasta un cilindro de gas medicinal, inmediatamente se va a llevar al cuarto de almacenamiento. ¿Listo? Entonces es importante siempre tener un adecuado transporte de los cilindros de gases medicinales, cumplir con las normas de seguridad que nos establece la resolución e igualmente cumplir con la norma de seguridad en
la puesta como tal del cilindro y el almacenamiento siempre debe ser con la cadena, debe ser separados. ¿Listo? Bueno. Y ya por último, ya para terminar la capacitación, también se identificaron en diferentes áreas que estamos teniendo, no en el servicio farmacéutico, sino en las áreas asistenciales, un mal almacenamiento de los productos farmacéuticos. ¿En qué sentido? Se encontraron diferentes productos farmacéuticos almacenados en áreas donde no había medición de temperatura y humedad, en áreas que no estaban, pues no cumplía con ninguna condiciones, en cuartos, en cierta forma en caletas. Se evidenció también que había un inadecuado manejo donde se identificó que había en un lugar diferentes o muchas clorhexidinas abiertas. ¿Listo? Entonces, para esto es importante recalcar cómo se debe almacenar los productos farmacéuticos. ¿Qué se refiere a un producto farmacéutico? Es cualquier producto que tenga un registro sanitario INVIMA, ¿sí? Que puede ser un dispositivo médico o un medicamento. La norma me dice que todo lo que tiene un registro sanitario INVIMA como dispositivos generales. ¿Cuáles son las condiciones generales? Medir o controlar las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad, tener una adecuada ventilación donde estén almacenados, tener una adecuada organización donde estén puestos estos dispositivos médicos o medicamentos, identificar los productos farmacéuticos. ¿En qué sentido? Tenemos unos protocolos de LASA, de medicamentos LASA, de alto riesgo, de próxima a vencer, y unos protocolos de apertura e identificación de medicamentos multidosis. Y por último, un control de inventario, ¿vale? Donde ¿qué tenemos que tener? Un registro INVIMA, unos lotes y una fecha de vencimiento en general. ¿Listo? Entonces, ¿cómo medimos la temperatura y humedad? Por medio de un termohidrómetro. ¿Dónde lo registramos? En el formato establecido para medición de temperatura y humedad. Hay unos rangos establecidos para medición de temperatura, que es para medicamentos de temperatura ambiente, deben estar en el rango de 15 a 30 grados centígrados. Si en algún momento evidenciamos que el termómetro sobrepasa esos límites, ¿sí? O está por debajo de esos límites de 15 grados centígrados, tenemos que llamar al servicio farmacéutico o al ingeniero biomédico para hacer un control de esa área, un control de la temperatura. También tenemos medicamentos que pueden ser de cadena de frío, como alguna insulina, etcétera. ¿Listo? También, cuando tengamos un medicamento en cadena de frío, algunos preparados desde la central de mezclas, se deben tener una temperatura de almacenamiento de 2 a 8. Si hay una desviación de esta temperatura, que vemos que la nevera está en 15, en 10, etcétera, debemos llamar inmediatamente al personal de equipos biomédicos para revisar esa nevera. ¿Por qué? Porque esos medicamentos pues se nos pueden dañar y pueden generar un daño en el paciente. Y pues, ¿cómo medimos la temperatura y humedad? Igualmente con el termohigrómetro, en el que nos establece que pues la humedad establecida para el manejo de algunos dispositivos médicos y medicamentos es generalmente de 40 a 75 grados centígrados. Cuando hay una desviación de esta humedad, tenemos que hacer una desviación de esta humedad, tenemos pues que llamar igualmente al ingeniero. Adecuada ventilación, ¿a qué se refiere? Pues no podemos tener en un lugar pues 20, 50 cajas una sobre otra de diferentes productos porque se nos puede dañar, ¿listo? Tiene que tener una adecuada ventilación, tienen que estar separados. Adecuada organización, la idea es que todos los productos estén organizados alfabéticamente, en el servicio farmacéutico lo manejamos así, según el tipo de producto farmacéutico y por orden alfabético. Igualmente, así se intenta hacer en los diferentes carros de paro y en los servicios como tal asistenciales, ¿listo? Identificación de los productos farmacéuticos. Todos los productos tienen que, si tenemos un listado de medicamentos LASA y alto riesgo y próximo a vencer, los medicamentos tienen que estar rotulados. Se identificó que algunos productos en la visita al instituto no se encontraban rotulados. Ahí pues hubo una falla que pues ya se está subsanando. ¿Listo? Igualmente se identificó que había muchos productos farmacéuticos que estaban abiertos y no tenían identificación de qué paciente era, ni cuándo lo abrieron, ni con ninguna información. Estos productos fueron decomisados. Cabe resaltar que en la visita al instituto se decomisaron muchísimos productos y en este caso las sanciones económicas son grandes. Y en este caso, cada servicio en el que se decomisaron productos farmacéuticos está incurriendo a un detrimento
patrimonial de la clínica, ¿vale? Y por último, pues, cuando tenemos producto farmacéutico en los servicios, tenemos que tener un control de inventario. Por eso ustedes ven que en el manejo de los carros de paro, siempre hay un inventario de carro de paro, donde se debe registrar los registros sanitarios de cada producto, los lotes y las fechas de vencimientos de cada producto. ¿Listo? Pues este es el formato que manejamos de medición de temperatura y humedad, todos los conocemos. Aquí nos establece en la parte de observaciones que si alguna de las mediciones se encuentra en desviación, por favor, llamar inmediatamente al ingeniero de mantenimiento y registrar en este formato de medición de temperatura y humedad. Pues en general, compañeros, lo que se quiere es tener una adecuada trazabilidad de cada producto farmacéutico. Se quiere tener un adecuado almacenamiento y se debe tener, ¿sí? Cabe resaltar que en la visita del Instituto Departamental de Salud se generaron 15 hallazgos. De estos 15 hallazgos, por esto esta jornada de socialización. El Instituto Departamental de Salud está pues pronto a una visita. Son 8 días que nos dieron para hacer todas las acciones correspondientes. Por favor, tenemos que adherirnos a los protocolos. Tenemos que hacer pues los que nos dicen las guías, las prácticas, los procedimientos establecidos en la institución, manejar los productos farmacéuticos adecuadamente. Y que no solamente sea ahora por el momento que viene el instituto y nos puede cerrar como institución, porque el servicio farmacéutico es un servicio transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que si una institución cierra el servicio farmacéutico, se tiene que cerrar toda la IPS. ¿Y qué pasaría en este caso donde cerramos la IPS? Pues todos quedaríamos desempleados. No queremos eso, tenemos que hacer por lo que nos pagan, ¿sí? Tenemos que hacer nuestro trabajo adecuadamente. Espero que hayan aprendido mucho. Eso era todo. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, algún aporte. Todo claro, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún Hola, comentario? hola, buenas noches. Pregunta, ¿hay una disposición especial en los pacientes que se utiliza una dosis de los medicamentos controlados? O sea, si yo le mando una dosis a un paciente y le sobra el medicamento, ¿hay una disposición especial para ese sobrante de ese medicamento o cómo se hace ahí? Gracias. Doctor, buenas noches, doctor. Pues si tenemos una ampolla, por ejemplo, sí, se usa solamente una ampolla, viene de 10 mililitros, sí, o de 5 mililitros, ¿vale? Y solamente usa 1 mililitro para este paciente y se le administra. Esos 5 mililitros restantes deben ser desechados, ¿vale? No podemos realizar, no se pueden guardar para un siguiente paciente, ¿listo? Todo medicamento de control especial que se use o se formule para un paciente, a ese se debe usar la dosis que se requiere y el resto se debe desechar en los guardianes si estamos hablando de una ampolla. Excelente, muy amable. Gracias, doctor. ¿Alguno tiene alguna otra dudita, inquietud? Bueno, creo que no tienen dudas, inquietud, todo quedó claro. Como les comenté, lo que queremos es hacer todas las funciones adecuadamente y porfa, que no solamente sea para esta visita, ¿vale? Que este proceso ahora se lleve, espero que se lleve adecuadamente ya por el transcurrir del tiempo. Eso era todo. Espero que todos tengan una excelente tarde y que les vaya muy bien en el examen. Luis Sebastián, muchísimas gracias y gracias a todos por la asistencia de la noche de hoy. Que descansen y quedamos atentos para que por favor diligencien el registro de asistencia y la evaluación de la capacitación. Muchas gracias y feliz noche para todos.